Buenos días, mi nombre es Jason Chávez, pertenezco al grupo 7. En esta parte me encargaré de introducirles acerca de este tema de la reforma agraria. Quiero comenzar con una paradoja histórica. Ya hace mucho, economistas e historiadores mencionan sobre el fracaso de esta reforma agraria con la siguiente pregunta: ¿cómo puede ser exitosa una reforma que redujo la productividad agrícola en un 17%? Si nos damos cuenta, el tema de productividad y trabajo se refiere mucho a lo que puede producir, o sea, la misma palabra lo dice, producir de producción en lo que es un valor. Entonces, a mucho se refiere a, poco se refiere a los diferentes beneficios que pudo haber traído esta política pública, como pudo ser en su momento para el campesinado. Entonces, esto puede evidenciar una aparente contradicción en este corazón del debate, pues ya hace mucho tiempo sobre este tema de la reforma agraria se ha hablado, ¿no? Entonces, nosotros hoy les mostraremos por qué la respuesta no es tan simple como parece. En el año 1969, el gobierno militar de Belardo Alvarado reformó muchas normas, y entre una de ellas fue este tema de la reforma agraria. Redistribuyó más de 10 millones de hectáreas y afectó miles de haciendas con un objetivo claro: eliminar el latifundismo y otorgar tierras a campesinos e indígenas marginados que ya hace mucho era muy conocido que eran padecían de este tipo de maltratos, ¿no? Durante siglos. Sin embargo, aquí surge una controversia. Según el IEP, la productividad agropecuaria cayó en 17% tras la reforma. Otros países de la región crecieron un 18% en el mismo periodo. Entonces, estos datos plantean una serie de dudas sobre la efectividad de esta norma. Y bueno, es una pregunta clara, ¿no? Nosotros, habiendo conocido estos antecedentes, nos surge esa pregunta. ¿Se evidencia realmente que la reforma agraria fue beneficiosa para el desarrollo integral del Perú? Como grupo, nosotros sostenemos necesariamente que fue beneficiosa, porque sus logros políticos y sociales superan las limitaciones económicas. Defenderemos esta postura analizando tres factores fundamentales. Uno de ellos es la política, otro de ellos es la social y la económica. Veremos a lo largo de este trabajo eh, con las conclusiones y reafirmaremos nuestra posición sobre esta reforma agraria. Por supuesto, estos puntos serán tomados por mis compañeros, donde detallaremos punto a punto las dimensiones anteriormente mencionadas. Nosotros consideramos que la reforma agraria fue beneficiosa, debido a que con esto se eliminó el sistema de latifundíos, permitiendo que más de 300.000 familias campesinas accedieran a las tierras agrícolas, que antes no podían trabajar. Esto les proporcionó una base de sustento económico. De esta manera, muchos trabajadores rurales dejaron de depender económicamente de los grandes hacendados, logrando una mayor autonomía sobre su trabajo, decisiones productivas y destino económico. En algunas regiones, la distribución de las tierras permitió a los campesinos vender directamente sus productos en los mercados, generando una mayor circulación de dinero y reactivación de las economías rurales. Durante los primeros años de la reforma, el Estado impulsó mejoras en la infraestructura rural, como caminos, canales de riegos y centros de acopio, lo que elevó temporalmente la capacidad de producción y logística del agro. La reforma agraria ayudó a reducir las tensiones y conflictos sociales en el campo, creando un entorno más estable que favorece el desarrollo económico rural en un corto plazo. Muchos trabajadores rurales sintieron por primera vez que eran reconocidos como actores económicos importantes.
Este empoderamiento simbólico fortaleció la participación de los sectores históricamente excluidos. Desde una perspectiva política, la reforma agraria impulsada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado representó un cambio profundo en la estructura del poder en el Perú, ya que permitió debilitar el control que durante décadas había ejercido la oligarquía terrateniente, un grupo reducido que concentraba no solo la propiedad de la tierra, sino también una gran influencia en las decisiones del Estado. Por lo tanto, con la redistribución de más de 10 millones de hectáreas, el régimen buscó romper con este orden desigual y avanzar hacia una mayor justicia social. Además de que esta medida no solo transformó la tenencia de la tierra, sino también el discurso político nacional, pues por primera vez en la historia republicana los campesinos e indígenas dejaron de ser actores invisibles para convertirse en protagonistas del desarrollo del país, lo cual contribuyó a una nueva narrativa en que los sectores históricamente excluidos empezaron a ser reconocidos como parte esencial del proyecto nacional. De modo que, aunque el gobierno de Velasco fue autoritario y careció de mecanismos plenamente democráticos, su propuesta reformista sentó las bases para una inclusión política más amplia, a largo plazo, ya que permitió el fortalecimiento de organizaciones campesinas, impulsó la discusión sobre los derechos sociales y promovió una visión más equitativa del desarrollo. Y si bien hubo críticas relacionadas con la productividad y sostenibilidad del modelo, desde el punto de vista político, la reforma significó un avance hacia un Estado más representativo y menos denominado por los intereses de las élites tradicionales. Primeramente, buenas noches compañeros, buenas noches profesora. Bueno, nuestro grupo número 7 nos tocó exponer sobre la reforma agraria, si fue beneficiosa o no desde el punto de vista político, económico y social. Desde el punto de vista social, la reforma agraria fue profundamente beneficiosa, ya que eliminó un sistema de servidumbre que mantenía a los campesinos en condiciones de explotación y dependencia. Al otorgarles propiedades sobre la tierra, se mejoró su calidad de vida, su autoestima y participación en la vida nacional. En comunidades como Yanchu, esto perteneciente a Cusco, la reforma fue tan significativa que marcó el origen mismo de la comunidad moderna, aunque con el tiempo se ha producido una erosión de la memoria sobre este proceso. Su impacto en la estructura social del campo peruano es innegable. Además, la reforma permitió la creación de cooperativas agrarias y comunidades campesinas organizadas, lo cual fortaleció la identidad colectiva y promovió formas de autogestión que perduraron durante décadas, convirtiéndose en una base importante para la acción social, política de las poblaciones rurales. Bueno, eso ha sido mi parte, ¿no? Muchas gracias, profesor. Continuando con la exposición, hoy pues voy a dar las conclusiones de la reforma agraria. Bueno, la reforma agraria en el Perú fue un proceso muy complejo, muy largo, con aciertos, desaciertos, políticamente, digamos, ¿no? Representó un avance hacia una mayor equidad, participación socialmente. Significó un acto de justicia históricamente, económicamente. Sin embargo, sus fallas por ejemplo, en la implementación limitaron que todo esto fuera un éxito. A pesar de sus deficiencias o los problemas que ellos podían tener, la reforma fue un paso muy necesario y para romper con siglos de tanta desigualdad estructural en el campo peruano, podríamos decir, ¿no? Muchas gracias.